Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Quienes habla es el licenciado en psicología Daniel Durán y hoy tengo el gusto de poderlos atender por este medio a través de el programa o comunidad Un Día Contigo. Hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar los pensamientos ansiosos, al igual de cómo identificarlos y cómo modificarlos a nivel de una reestructuración cognitiva. Con esto que te quiero decir, cuando hablamos de reestructuración cognitiva, quiero hablarte del proceso para identificar, confrontar y reajustar los pensamientos. En este caso vamos a trabajarlo del pensamiento ansioso. Pero para poder realizar este proceso debemos tener claridad de algunos conceptos como cuáles son los pensamientos ansiosos, cómo nacen y desde su definición más primogénita. ¿Qué es un pensamiento? También vamos a hablar un poco acerca del proceso que lleva esto, cómo se da el proceso de un pensamiento, luego se vuelve perturbador, un pensamiento ansioso y por último, cómo este genera una respuesta biológica. Este material está hecho para poder ser entendido, comprendido por personas que están dentro de la rama de la psicología, orientador, medicina o incluso que sean ramas aledañas o interés personal por la psicología. Desde mi experiencia es un material bastante digerible y sin más que decir, bienvenidos cada uno de ustedes a formar parte de la comunidad Un Día Contigo. Los animo para poder seguir aprendiendo en conjunto con toda la comunidad Un Día Contigo, recordando que tenemos 4 grupos. Al finalizar el link vamos a tener el link para poder, o el enlace para poder integrarte a alguno de ellos, y cada uno va a tener su video, al igual que va a tener su grabación y van a ser subidas a través del canal de YouTube, ¿sí? Para comenzar quisiera mostrarles el siguiente video que nos llevará a profundizar más acerca de lo que es la ansiedad. Espero lo disfruten. Cuando pensaba que lo tenía todo asegurado, me levantaba con una sonrisa y fingía que todo iba de maravilla. Había una parte de mí que estaba preparándose para explotar con la intensidad de una bomba atómica. Aunque la gente ni lo sospechaba, ya que suelen decir que si no se ve, no existe. O que si no hay sangre, no hay dolor. Vivo con ansiedad. Fui diagnosticada después de entrar y salir de muchos hospitales en cuestión de semanas. Vivir con un desorden de pánico es estar constantemente en alerta de los latidos de mi corazón, como si estuvieran pegados a mi oído. Lo odio, no puedo evitarlo y caigo en una desesperación donde no hay vuelta atrás. Siento mis manos, piernas y todo mi cuerpo temblar. Empiezo a pensar que todo esto me terminará volviendo loca. Siento que me muevo más rápido que los 60 segundos que hay en un minuto.
Es difícil explicarle a mis amigos o a mi familia lo que siento. A veces solo optaba por quedarme callada, porque no existen palabras para explicar lo que siento. Tuve miedo de perderme. No sabía lo que era tranquilidad. Lo que quisiera pensar es que no estoy loca, como la sociedad a veces me ha catalogado por sentir esto. La ansiedad llega a ser tan poderosa que no me permitía realizar cosas sencillas, pequeñas, pero para mí se veían gigantes. Estoy cansada, muy cansada. Nadie lo ve. Estoy deprimida. Estoy harta de luchar conmigo misma. Mi cuerpo es mi propio enemigo. Ese momento donde me desplomo y ya no puedo más con mi vida, porque mi vida se me ha hecho pedazos. La respuesta estaba siempre cerca de mí: terapia. Pero siempre fue difícil tomar la decisión a tiempo. Estudios demuestran que la ansiedad es el diagnóstico mental más común que hay. Muchas personas lo padecen, pero muy pocas hablan de ella. Y esto crea que se estigmatice a las personas que buscan ayuda de un psicoterapista, cuando en realidad la terapia pudiera ser vista como una limpieza bucal cada 6 meses. Tengo claro que la ansiedad siempre regresa y entiendo que no existe cura mágica. La clave está en saber que ningún desorden mental nos define. Sé que son caminos largos por recorrer. Dicen que la mente es como el mar. Cuando está turbulenta es difícil ver, pero cuando está calmada todo se vuelve más claro. Importante poder analizar y bueno, tener una claridad con respecto a lo que es la ansiedad. Yo creo que si pregunto quiénes que vieron o escucharon este video se sintieron identificados, yo sé que varios levantaríamos la mano. La ansiedad muchas veces es algo que nos avergüenza, es algo que nos hace sentir menos o invalidados o incluso incapaces de poder afrontar. Recordemos que todos podemos vivir una ansiedad patológica o podemos caer en un estado de ansiedad. Y acá es donde quiero profundizar acerca de lo que es la ansiedad. La ansiedad es un estado constante de preocupación por el futuro. ¿Sí? La ansiedad es preocupación constante por el futuro. Nosotros podemos sentirnos ansiosos por varias cosas que pueden llegar a suceder o no en el futuro. Recordemos que la ansiedad puede presentarse en 2 estados. En una ansiedad estado, cuando hablo de estado quiero decir que es pasajero. Cuando hablo de pasajero quiero decir que es algo que solamente dura durante o frente o cuando esté en una situación en especial. ¿Qué quiero decir con ansiedad estado o con este tipo de explicación? Es que esta ansiedad
al igual que los estados de WhatsApp, no duran completamente, sino que vienen y después se disminuyen. Ejemplo, cuando estás caminando por la acera y de repente tú sabes que si cruzas en la esquina va a haber un perro mostrándote los dientes e intentando morderte. Allí la ansiedad se activa. La ansiedad te previene de que puede haber un peligro que te vayas a afectar. Por lo tanto, cambia de acera o vete por otro camino. De repente puedes sentir miedo, palpitaciones, sudoraciones, que al tú tomar acción para poder evitar ese peligro, entonces la ansiedad disminuye. Eso es una ansiedad estable. Ahora, la ansiedad rasgos es una ansiedad que se mantiene a lo largo del tiempo. Esta puede durar más de 2 semanas y para hacer un diagnóstico psicológico puede incluso durar 6 meses. Se requieren 6 meses como criterio para diagnosticar algún trastorno de ansiedad. Pero si ya tienes 2 meses en ese estado de ansiedad, puede ser motivo de poder iniciar un trabajo terapéutico psicológico. ¿Ok? Aclarando entonces, ansiedad estado es pasajero. Ansiedad rasgos se mantiene durante mínimo 2 semanas y puede llegar incluso a durar 6 meses para así poder diagnosticarse. Ahora, vamos a profundizar en la temática que nosotros tenemos acá planteado en la imagen. ¿Cómo cambiar pensamiento ansioso? Primera parte, conceptos del pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Sencillo, un pensamiento es una reflexión, es un aprendizaje de alguna situación o acontecimiento. ¿Sí? El pensamiento es la reflexión. Supongamos, un día, un ejemplo, un día pudiste haber estado en la noche caminando por una calle oscura y solo. De repente se escucha una moto a lo lejos. Tú pensaste que no iba a pasar nada, pero de repente la persona que iba en moto se llegó, te apuntó con un arma y te robó todas tus pertenencias. Este acontecimiento o situación que viviste puede haberte generado un aprendizaje o una reflexión. ¿Y cuál es el aprendizaje o la reflexión? Que cada vez que pases por una calle sola, a oscuras y se escucha la moto, puede ser que te roben. Ya con este aprendizaje, tu mente te va a llevar a poder evitar, poder prevenir circunstancias similares o circunstancias que parezcan o que se parezcan a el acontecimiento donde te robaron. Entonces, de ahí nacen los pensamientos. Y cuando hablamos de pensamiento, quiero decirte que hay muchos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento que se llama pensamiento catastrófico, que comúnmente las personas que sufren ansiedad tienen. Un pensamiento catastrófico es que yo voy a pensar todo y todo lo malo. O son pensamientos que te dicen, oye, no hagas esto porque todo va a salir mal. Por ejemplo, no vayas a la tienda de la esquina porque te va a ir mal, algo te va a pasar. Y viene con una sensación desagradable donde te dicen, epa, algo malo va a suceder. Siempre pasa eso, que a veces incluso viene con la idea de que algo está pasando, prepárate, pero no dice, pero ¿por qué me va a preparar si todo está bien? Y el pensamiento constante dice, prepárate. Y empiezas a sudar, empiezas a tener taquicardia, sudoración muscular, te empiezas a sentir mal y no sabes por qué. Por el pensamiento catastrófico. Hay pensamientos también que son pensamientos dicotómicos. Los pensamientos dicotómicos son aquellos pensamientos que son blanco y negro, se van hacia los polos, ¿sí? O es esto o es esto. Entiendo que hay momentos en donde uno tiene que decidirse por algún polo, pero recordemos que también hay escala de grises, hay una neutralidad, hay un medio, uno que media. Estos pensamientos comúnmente son radicalistas, son de si no se hace así, entonces no se hace, si no saco 20, entonces no soy bueno, si no saco la mayor nota, entonces no voy a poder ser lo que yo quiero, entonces yo no sirvo, entonces soy una mala persona, soy inútil. Así se ven los pensamientos dicotómicos y frente al fracaso pueden generar una crisis incluso depresiva. Por eso tenemos que tener claridad y saber qué tipo de pensamientos nos están evadiendo. Incluso nos están invadiendo incluso a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel económico. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Serán pensamientos catastróficos? ¿Serán pensamientos dicotómicos que te llevan a ser radicalista en donde tú dices, no, si no hago esto entonces no lo voy a lograr nunca? Recuerda que la vida es flexible. Hoy no lo puedes lograr, pero
Si lo vuelves a intentar mañana, seguramente estarás más cerca de lograrlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un pensamiento? Es una reflexión de un nuevo acontecimiento. Claro en eso. Aquí entramos en lo que es el concepto de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Lo dije anteriormente, preocupación constante por el futuro. Comúnmente la ansiedad tiene ciertamente una serie de rasgos. Uno dice, oye, es un pensamiento, pero entonces, ¿por qué yo tengo signos o síntomas físicos si solo es un pensamiento? La mente afecta al cuerpo. Y muchas veces la ansiedad puede también ser orgánica. Hay una ansiedad psicológica que viene dado, como anteriormente he comentado, que viene como prevención de alguna situación futura que te genera desagradable, que es perturbadora, que te genera ciertamente una sensación desagradable y que el cuerpo quiere que tú evites o tu mente quiere que lo evites para así no sentirte mal. Pero también puede ser que la ansiedad sea orgánica. ¿Cómo es ansiedad orgánica? Que viene a través de problemas en la tiroides, a nivel neurológico también. Incluso puede esa ansiedad puede ser generada por una mala alimentación. Comer a deshoras, no alimentarse bien, altos niveles de azúcar o incluso también altos niveles de cafeína. Por eso tenemos que tener cuidado y ver todos estos factores. ¿Cómo estamos comiendo? ¿Estamos comiendo a la hora? ¿Estamos comiendo verde? ¿Cómo estamos con el sueño? ¿Estamos durmiendo bien? ¿Descansamos? Porque si no tenemos estos patrones, estas rutinas de descanso o de buena alimentación, seguramente vamos a caer en una ansiedad orgánica. ¿Por qué? Porque son características físicas, necesidades físicas que no están siendo saciadas y como ya he tenido consecuencias negativas por no saciar esas necesidades físicas, entonces tengo miedo a que me vuelva a pasar lo que anteriormente me pasó. Supongamos, no es que yo me desmayé porque, bueno, no llegué a comer a la hora y se me olvidó y a las 3 de la tarde yo me desmayé. Tengo miedo a que vuelva a pasar eso. No, y entonces, si no como, me va a desmayar, tengo que comer a la hora, tengo que comer a la hora, tengo que comer a la hora. Y ok, esta circunstancia en especial, el desmayo sucedió por no comer. Es válido, un acontecimiento real. Sin embargo, cada vez que la persona se le olvida comer a la hora, puede generar una crisis. ¿Por qué? Porque se volvió rígido. Hay un pensamiento rígido de que si no como a las 12 del mediodía, entonces me me voy a desmayar. Puede ser que la persona se recordará de comer a las 12:30 y aún así esa persona va a tener un altos niveles de ansiedad o de preocupación. Pero ¿por qué Daniel si más bien está evitando que vuelva a desmayarse? Porque la ansiedad le invadió su vida. Ahora tiene miedo generalizado. Ahora teme de que todo le puede llevar a desmayarse. De repente, esa persona puede ser que comió a las 11 de la mañana, desayunó, supongamos, desayunó. Y ya van a ser las 3 y la persona va a volver a decir, no, yo voy a volver a comer porque no puedo esperar que sean las 3 sin haber almorzado. Entonces son 2 comidas y tengo que hacerlo. Son personas de verdad que hay que tener ciertamente un buen control, una voz que los pueda guiar de los pies en la tierra, ¿ok? Y tenerlos en los pies en la tierra. Porque muchas veces esas personas se van a ir a los extremos, van a ser muy radicalistas, se fueron a una película, algo así lo vuelven así. Y eso se debe a una conexión no adecuada con la realidad. Por eso tenemos que estar 100% claros y 100% conscientes de cuáles son nuestros pensamientos. Donde más adelante yo les voy a hablar sobre cómo identificar estos pensamientos y cómo hacer consciente estos pensamientos. ¿De dónde nacen los pensamientos ansiosos? Porque todos los pensamientos no son negativos en sí. Sin embargo, los pensamientos ansiosos son aquellos que nos perturban hasta un punto de limitarnos en nuestra vida. ¿Cómo identificamos estos pensamientos? Y acá me voy a tomar el tiempo de explicarle un modelo de consulta. Cuando nosotros vamos a llegar a atender a personas o orientar, o incluso nosotros mismos necesitamos orientación, debemos de tener en cuenta la siguiente escala y el siguiente esquema. Para poder nosotros ubicar cuál es el pensamiento que nos genera ansiedad y nos genera esa respuesta
biológica, ya sea insomnio, ya sea taquicardia, ya sea malestar clínicamente significativo, para nosotros poder identificar este pensamiento, tenemos que primero hacer una escala USA. Escala USA o la escala USA significa unidad subjetiva de ansiogénicos. Eso son las letras de USA, unidad subjetiva de ansiogénicos. ¿De qué trata? ¿Cómo se hace? Se hace un cuadro con dos columnas. La primera columna vamos a colocar la situación que me genera ansiedad o la situación que me perturba. Bueno, a mí me genera ansiedad o me perturba mucho el tener que hablar en público. Y eso me genera una intensidad del 1 al 10. ¿Qué tan perturbador es esa situación? No, bueno, la situación que más me genera ansiedad es hablar en público. ¿Y qué tanto me perturba? ¿Qué tan intenso es esa ansiedad del 1 al 10? Un 8. Le coloco un 8. Otra situación, bueno, la situación que más me genera ansiedad es tener que hablar con una persona cara a cara acerca de finanzas. Me da mucho miedo. Y del 1 al 10, ¿qué tan intenso es esa ansiedad? ¿Qué tan perturbadora es? Bueno, un 6. Y allí vamos organizando las situaciones y la intensidad que me genera el vivir esa situación. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos ansiedad, pueden venir muchos pensamientos. A veces incluso podemos sorprendernos a nosotros mismos mirando hacia el horizonte y la gente puede llegar a pensar, oye, seguramente no está pensando en nada, se quedó en blanco, está en un lapsus mental. Sin embargo, esa persona tiene muchos pensamientos y no los sabe organizar. Y como no lo sabe organizar, es parecido a ese televisor que tú estás viendo, pero estás cambiando todos los canales, ¿sí? No enfocas, por lo tanto, si esa persona tú le estás hablando y se fue, se disoció, entonces lo que tú le hables no le va a llegar o no lo va a retener. ¿Por qué? Porque tiene muchos pensamientos. Hay que fijarlo, hay que traerlo en el aquí y el ahora. Hay que poder identificar y organizar esos pensamientos de una manera clara y precisa. ¿Cómo se hace? Escala de medición USA. Lo colocas allí, le dices o te dices a ti mismo, ¿cuáles son estas situaciones que más me perturban? Y empiezas a escribirlo. Escríbelo todo y colócale qué tan intenso es. Luego que hagas eso, pasamos a la siguiente parte. Aquí vamos a hablar del paradigma de Aaron Beck. Esto es un mapa que te explica cómo empiezan los pensamientos ansiosos y cuáles son los pensamientos perturbadores y cuál es su respuesta biológica. Toda esta ansiedad se genera a través de la parte mental. Vamos a trabajarlo desde la parte mental, la parte psicológica. ¿Y cómo inicia la ansiedad? A través de un pensamiento. Pensamiento, reflexión de algún acontecimiento. Por ejemplo, me robaron por andar tarde en una calle sola una moto. Ok, ese es el pensamiento, esa es la reflexión. ¿Cuál es? Que cada vez que yo pase por esa circunstancia similar me van a robar. Entonces, si esa fue mi reflexión, mi aprendizaje, que me robaron por andar solo en una calle muy tarde, entonces yo cada vez que pase por una calle o pase por un momento similar, me va a generar un pensamiento automático. Cada vez que yo escucho una moto, me va a generar un pensamiento o va a nacer de la nada ese aprendizaje. O incluso van a venir circunstancias o sensaciones como las que viví en el acontecimiento. Supongamos, la situación del robo por la moto. Supongamos que no esté en una calle yo solo, sino más bien que esté en una calle con mucha gente, pero se escuchan unas motos. Y yo de repente me empiezo a sentir inseguro, mal, asustado, como la vez en que a mí me robaron. ¿Por qué me siento igual o me siento similar o tengo una sensación similar a la misma situación o al cómo me sentí yo estando en esa calle solo con una moto, con una persona que me robó? ¿Por qué entonces yo tengo la misma sensación? Si más bien aquí
cambia porque estoy con personas. Ah, pero resulta que escuché una moto y ya me empezó a dar taquicardia, a tener un susto, no sé qué hacer, siento que me va a volver loco. Allí es donde vienen los pensamientos automáticos. ¿Qué son pensamientos automáticos? Pensamientos que surgen sin tú haberlos reflexionado o tú haberlos pedido. Ya hay un aprendizaje que tu mente tiene y esto genera que aunque no estás en una situación similar, pequeños fragmentos que te puedan detonar algún recuerdo o la reflexión de ese acontecimiento, entonces van a llegar y te van a perturbar. Comúnmente cuando llegan esos pensamientos y uno se empieza a sentir mal, uno los confronta o tiene mecanismos para confrontarlo. Sin embargo, esos mecanismos, antes de mejorar, lo que hacen es empeorar la situación. Por ejemplo, el evadir. Viene el pensamiento, me siento mal. Ah, no es nada. Mejor me pongo a barrer, me pongo a cocinar para que se me olvide. Pero el pensamiento sigue llegando y puedes llegar a perder el control o puedes llegar tú a perder el control de ese pensamiento. Otro mecanismo por lo cual nosotros utilizamos para poder afrontar esa circunstancia es el invalidar, decir que no es tan importante. Tuve el pensamiento, me sentí mal, sentí que me van a robar y yo estoy en mi propia casa, entonces a veces uno dice, va, sí, pero porque tengo ese pensamiento que me van a robar. O sea, este pensamiento no es real, no es importante, ya, lo dejo. Sin embargo, el pensamiento sigue viniendo y sigue viniendo. Invalidar y evadir no resuelven la ansiedad. Necesitamos trabajar desde la raíz. ¿Cómo identificamos entonces que estos pensamientos ansiosos son aquellos pensamientos que yo necesito modificar para yo poder tener menos ansiedad o disminuir la ansiedad? Estos pensamientos automáticos que me generan ansiedad tienen tres características. Primero, son intrusivos. ¿Qué es ser intrusivos? Intrusivo viene de la palabra de intruso. Llegan sin yo incluso haber pensado en ello o yo haberlo pedido. Supongamos, estoy trabajando y yo no quiero pensar en que mañana tengo que pagarle a mis empleados. Ok, estoy trabajando y de repente de la nada empieza y llega el pensamiento de que mañana tengo que pagarle a mis empleados. Y uno dice, no voy a pensar en eso porque me hace sentir mal, estoy estresado, no voy a pensar en eso. Sin embargo, pareciera que el pensamiento interrumpe mi trabajo y llega cada vez y sin que yo lo pueda controlar, llega. Y esto me perturba. La segunda característica es perturbación. Son pensamientos que te generan malestar clínicamente significativo. Y allí nos vamos a la escala USA. La intensidad te va a indicar qué tan perturbadores son los pensamientos, qué tanto te generan malestar. Perturbadores son aquellos pensamientos que tú dices, no voy a pensar en esto. Pensé en la muerte de un familiar, ay, eso me hace sentir mal, no voy a pensar en eso, pero llega otra vez el pensamiento de la muerte del familiar, llega otra vez, y con más intensidad, y uno dice, así es, ¿por qué yo pienso en esto si me genera mal, si me hace sentir mal? ¿Será que estoy perdiendo el control, estoy perdiendo la cordura? Tercera característica de los pensamientos ansiosos, son constantes. Y cuando digo que son constantes, quiero decir que han estado aproximadamente 2 semanas. 2 semanas para poder decir que es un pensamiento constante, tiene que ser intrusivo, tiene que ser perturbador. De hecho, tiene que ser perturbador hasta el punto en que, me genere insomnio, me quite el disfrute. De repente yo no puedo estar con mi pareja sin pensar en lo que sucedió hace tiempo. Es constante, me interrumpe. Estoy viendo una película y no puedo ver la película tranquilo porque empiezan los pensamientos ansiosos. Y esto, por último, me genera una respuesta biológica. ¿Qué es una respuesta biológica? Son características orgánicas. Por ejemplo, pensamiento. Vamos a repasar el mapa. Pensamiento, reflexión. Tuve una situación donde me robaron por andar muy de noche en una calle solo y fue una moto. Pensamientos automáticos. Estos pensamientos llegan por algo relacionado a una situación, ya sea escuchar una moto, ya sea estar en una calle oscura, me llega el pensamiento de que me van a robar y este pensamiento es intrusivo
Es altamente perturbador y es constante. Se ha mantenido incluso durante 2 semanas. ¿Qué respuestas orgánicas se producen en mi cuerpo? Sudoración, taquicardia, puedo incluso temblar, se me enfrían las manos, se me baja la tensión, me siento mal. Y estas respuestas biológicas son sumamente desagradables. Y esto me genera un malestar clínicamente significativo. ¿Sí? Claro con este mapa. Entonces, otro ejemplo que podríamos nosotros decir, hablar en público. Supongamos si nosotros utilizamos este mapa de la ansiedad, este paradigma de Aaron Beck, y lo aplicamos a el hablar en público. Hablar en público. ¿Qué reflexión tengo acerca de algún acontecimiento pasado? No, es que a mí no me gusta hablar en público porque cuando yo era chiquito estaba en 3er grado y yo era tartamudo y cuando hablé en una exposición los niños se burlaron de mí. Eso me hizo sentir tan mal que prefiero no hacerlo. ¿Cómo enfrentó la ansiedad? Evadiendo. Entonces yo aprendí que no soy bueno para eso, porque si yo fuera bueno no se fuera burlado de mí. Y como soy malo porque se burlaron de mí, yo prefiero no hablar en público. Esa es la reflexión. ¿Qué pensamientos automáticos llegan? Bueno, que cuando le dijeron a la persona vas a hablar en público, le empezó a dar taquicardia. Empezó a pensar de que esas personas, aún sin conocerlas, se van a burlar de él por lo que anteriormente pasó. Y burlarse de él le generó un pensamiento diciéndole se van a burlar tuyo, se van a burlar tuyo, se van a burlar tuyo. Este pensamiento es intrusivo, llega incluso en momentos donde come, donde cuando va a dormir, donde no tienen nada que ver con el hecho de que va a hablar en público. Puede ser incluso que él esté solo en su casa a punto de dormir y de repente empieza el pensamiento de se van a burlar de ti, se van a burlar de ti, se van a burlar de ti. Este pensamiento es altamente perturbador. Del 1 al 10, un 8. Y es constante. Ha tenido este pensamiento rondándole en la cabeza, en su psiquis, durante 2 semanas. Ya esto le genera un desgaste. ¿Y qué respuestas biológicas obtiene en consecuencia de estos pensamientos automáticos? 1, le genera taquicardia. 2, insomnio. 3, le genera estrés, está irritable todo el día. 4, dejó de comer. 5, empezó a evitar ir a clases porque en clases fue en donde le dijeron que iba a hablar en público. Entonces, todo esto se dio por este esquema. En este esquema aquí se cumple. Es un camino este paradigma de Aaron Beck. Aaron Beck fue una persona que estudió los pensamientos ansiosos, por lo tanto tiene conocimiento. Los invito a profundizar más en la teoría de Aaron Beck. Ahora, ¿cómo se da solución a los pensamientos ansiosos? Primeramente tenemos que saber qué tenemos que cambiar. Podemos cambiar la reflexión y en consecuencia al cambiar la reflexión pueden cambiarse los pensamientos automáticos, claro que sí, para así poder evitar que llegue a la respuesta biológica o a las sensaciones desagradables. Entonces, tenemos acá, ¿qué cambiarían ustedes? ¿La reflexión, el pensamiento automático o la respuesta? Fíjense, si nosotros cambiamos la reflexión de que me robaron por andar en una calle yo solo y una persona en moto, podría ser que yo me vuelva a arriesgar en una situación similar. Por lo tanto, no convendría la reflexión, convendría es cambiar el pensamiento automático. Por ejemplo, me van a robar si yo ando en una calle solo a altas horas de la noche y se escucha una moto, hay una alta probabilidad que me roben. ¿Eso es real o no es real? Puede llegar a ser real. Ahora, ¿qué pensamiento automático me genera esto? Si escucho una moto, me van a robar. Hay una hipergeneralización. Yo cambiaré los pensamientos automáticos. Los pensamientos que son intrusivos, los pensamientos que son perturbadores, los que son constantes y los que generan malestar clínicamente significativo. ¿Cómo los cambiaría? Aquí te doy 3 técnicas. Voy a darte un plus también. 3 técnicas para cambiar estos pensamientos intrusivos, perturbadores y constantes. La primera, ejercicio de respiración diafragmática. Vas a inhalar durante 5 segundos, vas a retener durante 5 segundos y vas a botar durante 5 segundos. Vas a aplicar este proceso de respiración diafragmática constantemente. Hazlo las veces que sean necesarias hasta que sientas el control otra vez.
hasta que sienta que nuevamente estoy bajo control. Número 2. Parada cognitiva. Es esa orden que tú le das a tu cerebro donde tú mismo haces consciente el pensamiento y le respondes diciéndole, ahorita no voy a pensar en eso. Mejor pienso en esto hoy, ya después pensaré en lo otro. Parada cognitiva. Identificar el pensamiento, confrontarlo y decir, oye, eso no lo voy a pensar hoy, mejor me enfoco en trabajar. 3. Trabajaríamos lo que vendría a ser la confrontación del pensamiento. Y aquí utilizamos el método socrático. ¿Cómo es el método socrático? Cuestionar los pensamientos. Por ejemplo, me van a robar si ando en una calle solo. Ajá, pero si andas acompañado. Ajá, pero si andas en carro. No, es que se fue la luz y como se fue la luz y está todo oscuro como el día en que a mí me robaron, entonces tengo la sensación de que me van a volver a robar. Ajá, pero eso fue en esa calle, fue en un momento de altas horas de la noche. ¿Aquí estás en la calle o estás en tu casa? Estoy en mi casa. Ok, estás en tu casa. Entonces, ¿estás en peligro? ¿Crees tú que se va a volver a repetir las circunstancias? Si no, cuestiónalo, hazle preguntas. Repasemos. 1. Parada cognitiva. 2. Respiración diafragmática. 3. Método socrático. El cuarto sería tarjetas de confrontación. ¿Cómo son las tarjetas de confrontación? Cuando nosotros estamos en esos momentos de crisis, de ataques de ansiedad o de pánico, recordemos que los ataques de ansiedad y de pánico no son lo mismo. Los ataques de ansiedad vienen con previo aviso. Por ejemplo, si yo sé que si pienso en que mañana tengo que pagar la renta y no tengo el dinero, yo sé que si pienso en eso me va a dar ansiedad. Previo aviso. 2. Ataques de pánico. Si el ataque de pánico viene sin previo aviso, yo puedo estar grabando este video con ustedes y darme un ataque de pánico, que son los mismos ataques de ansiedad, tensión muscular, taquicardia, temblores, sudoración excesiva, dolor de cabeza, sensación de que me puedo volver loco, y eso me genera un malestar clínicamente significativo. Del 1 al 10, ¿qué tanto? 9. ¿Ok? Las tarjetas de afrontamiento son escritos en hojas, en fichas, ya sean versículos bíblicos, ya sean palabras, que te den guía y claridad. Por ejemplo, está bien no sentirse bien. Tienes ansiedad y eso está bien. Esto va a pasar. Son escritos que te llevan a ubicar y a poder aferrarte a ellos. Por eso es muy importante que en las tarjetas de afrontamiento lo tengamos a la mano, en la nevera, en el carro, en el teléfono, en el acto, cerca de nosotros. Y tengamos la costumbre de revisarlas constantemente para que en el momento que sintamos ansiedad no podamos repetir en nosotros mismos. Una especie de versículo bíblico. Y constantemente repasarlo y meditar. Meditar esa palabra que me puede incluso mantener enfocado y bajo control, porque en los momentos de ansiedad los pensamientos vuelan. Tener una tarjeta para poder confrontar, para saber cómo responder y para recordarme cómo debo responder frente a la ansiedad, hace que nuestro estado pueda incluso disminuir o puede ser más tolerable. Eso, mis queridos amigos, es lo que nosotros necesitamos tener para poder cambiar los pensamientos ansiosos. Para mí fue un gusto poderlos acompañar el día de hoy a través de este video, animarlos a formar parte de la comunidad Un Día Contigo y a nuestros diferentes grupos donde también trabajamos a profundidad temas similares a estos. Los invito a poder pasarse por la página e incluso poder ver qué otros videos están disponibles para ustedes. Mi nombre es el licenciado Daniel Durán y fue un gusto poder acompañar a través de este video.